Capítulo 7. 9 am. La configuración actual del clima es nublado y la niebla de la mañana que cubría la ciudad aún no se había aclarado. La luz que brilla desde el exterior se refleja en el coloreando entorno de color amarillo limón. De acuerdo con el calendario Aincrad era el mes del árbol de ceniza, lo que significaba que el otoño estaba por terminar. La temperatura era un poco fría, haciendo de este el mes más refrescante del año. Pero en este momento, sentí un poco de frío. Estoy esperando a Asuna en la puerta de la plaza en el piso 74. No pude dormir la noche anterior por alguna razón, y todo lo que hice en mi cama de algade fue moverme de un lado a otro. Creo que conseguí dormir un poco después de las 3 de la mañana. Había un montón de características de SAO que ayudaban al jugador, pero lamentablemente un botón para dormir tranquilamente no era uno de ellos. Por extraño que parezca, existía lo contrario. En las opciones relacionadas con el tiempo del menú, había algo llamado alarma, que obliga al jugador a despertar de su sueño. Por supuesto, la opción de dormir de nuevo no era totalmente tuya, pero logré reunir suficiente fuerza de voluntad para arrastrarme fuera de mi cama cuando el sistema me despertó a las 8:50. Tal vez es una bendición para los jugadores más perezosos. No hay necesidad de lavar o cambiarte en el juego, aunque algunos extraños jugadores parece que se bañan a diario. Pero replicar un ambiente completamente líquido era difícil incluso para los de nerfear. No podían reproducir un verdadero baño perfectamente. Después de despertar un poco antes de la hora de la reunión, me puse todo mi equipo en 20 segundos y salí a la puerta de teletransporte de Algade con un leve balanceo, donde esperaría a Asuna, un poco molesto por la falta de sueño, pero ella se retrasa, son las 9:10. Los jugadores diligentes fueron apareciendo por la puerta y caminaron hacia la zona del laberinto, uno tras otro. Con nada más que hacer, miré el mapa del laberinto y las tasas de completamiento de mis skills, estadísticas que ya sabía de memoria. Me gustaría tener una consola de juegos portátil o algo así. Me encontraba sin habla por esa idea repentina. Querer jugar un juego dentro de un juego. Cada vez estaba peor. Debo volver y dormir. Incluso me puse a pensar. Otro efecto de la teletransportación azul apareció en el interior de la puerta desde quién sabe Dios cuánto tiempo. Miré sin mucha expectación. Pero entonces por favor, quítate del camino. Por lo general, los jugadores que se teletransportan aparecen en el suelo. Pero esta persona apareció a 1 metro de él y voló por el aire dirigiéndose hacia mí. Sin tiempo para atrapar o esquivar, chocamos y caímos al suelo uno sobre el otro. Me golpeé la parte trasera de la cabeza en el suelo de piedra fuertemente. Si yo no estuviera dentro de un asentamiento, un par de puntos de mi HP se hubieran perdido. Esto significaba que este jugador idiota había saltado por la puerta del otro lado y apareció aquí de esa forma. Ese pensamiento cruzó lentamente por mi mente. Todavía un poco mareado, levanté el brazo y tomé al idiota encima de mí en un intento de quitármelo de encima. La sensación de algo extraño se registró en mi mano. Apreté 2 o 3 veces para averiguar qué era esta sensación elástica y cómoda en mi mano. ¡Calla! De repente, un grito sonó en mis oídos y mi cabeza se golpeó contra el suelo otra vez. Al mismo tiempo, el peso desapareció de mi cuerpo. Delante de mí, había una jugadora sentada en el suelo, vestida con un uniforme rojo y blanco de caballero y una minifalda hasta la rodilla, con una espada de color blanco plateado en su vaina. Y por alguna razón, ella me miraba con una evidente furia inexplicable en sus ojos. Su rostro estaba experimentando el más alto grado de efecto de emoción y era de color rojo hasta llegar a sus oídos y sus 2 brazos estaban cruzados sobre su protector de pecho. Yo inmediatamente fui capaz de adivinar lo que había estado agarrando con la mano derecha. Al mismo tiempo,
Me di cuenta un poco tarde de la situación de peligro en la que me encontraba. Todas las formas de evitar las situaciones peligrosas que había entrenado en mi cabeza habían desaparecido. Mientras abría y cerraba mi mano derecha, sin saber qué hacer, abrí mi boca. Hey. Buenos días, Asuna. La ira en sus ojos parecía más brillante. Esos eran sin duda los ojos de alguien que estaba pensando en sacar su arma. Comencé a inspeccionar la necesidad de la opción de escapar que estaba brillando en mi mente cuando la puerta brilló de azul. Asuna miró hacia atrás con una expresión de sorpresa y se levantó rápidamente. Acto seguido se escondió detrás de mí. Sin saber por qué, me puse de pie también. La puerta brilló más cuando un recién llegado apareció en medio de ella. Esta vez el jugador tenía los dos pies en el suelo. Al desvanecerse la luz, me di cuenta de la persona en su interior y la impresionante capa blanca con un símbolo rojo. El hombre, que vestía un uniforme de Kobe y llevaba una espada que parecía estar algo excesivamente decorada, era el guardaespaldas de pelo largo que había estado siguiendo a Asuna ayer. Su nombre era Kradil o algo así. Kradil frunció el ceño cuando vio a Asuna detrás de mí. No parecía muy viejo. Solo tendría alrededor de 20 años, pero las arrugas de su rostro le hacían parecer mayor. Apretó los dientes con tanta fuerza que casi se podía escuchar y luego habló con una rabia apenas disimulada. Asuna-sama, usted no debe actuar así por su cuenta. Al escuchar la voz que rayaba en la histeria, pensé que esto iba a ponerse complicado y saqué mis hombros. Con los párpados pesados lo miré. Kradil volvió a hablar. Ahora, Asuna-sama, vamos a volver al cuartel general. No. Ni siquiera estoy en servicio hoy mismo. Y Kradil, ¿por qué estabas enfrente de mi casa tan temprano en la mañana? Asuna respondió airadamente detrás de mí. Fufu, yo sabía que esta situación ocurriría, por lo que empecé a ir a Salemburg para vigilar su casa desde hace un mes. Solo podía estar sorprendido por la orgullosa respuesta de Kradil. Asuna se congeló también. Tras un largo silencio le preguntó con una voz forzada. Eso no es parte de las órdenes de un líder, ¿cierto? Mi deber es acompañarte, Asuna-sama. Vigilar su casa también está incluido. ¿Qué quieres decir con incluido? Idiota. Kradil se acercó con su expresión cada vez más enojada y molesta, y entonces me empujó fuera del camino y tomó la mano de Asuna. No parece entender. Por favor, no se comporte así. Ahora vamos a volver a la sede. Asuna parecía haber sido asustada por la voz que parecía ocultar algo apenas disimulado detrás. Lanzó una mirada suplicante hacia mí. A decir verdad, me preguntaba si debía correr como siempre lo he hecho hasta ese momento. Sin embargo, en el momento en que vi los ojos de Asuna, mi mano comenzó a moverse por sí misma. Agarré el brazo derecho de Kradil, que estaba agarrando a Asuna, y aumenté la fuerza en mi mano hasta un poco antes que el código de prevención del delito se invocara. Lo siento, pero estoy tomando prestada a su subcapitana hoy. La línea sonaba estúpida incluso a mis oídos, pero no podía retroceder ahora. Kradil, que había estado a propósito ignorándome hasta ahora, arrugó la cara y apartó su mano. Tú, gritó con una voz que parecía áspera. Incluso si el sistema exagera las expresiones, aún había algo que parecía extraño detrás de su voz. Voy a garantizar la seguridad de Asuna. No es que vayamos a luchar contra un jefe ahora. Puedes regresar a la sede por ti mismo. No bromees conmigo. ¿Crees que un jugador patético como tú puede proteger a Asuna-sama? Probablemente, mejor que tú. Tonto insolente, ese sí puedes hablar así. Supongo que estás preparado para sostenerlo. Kradil, con su rostro blanco, llamo la pantalla del menú con la mano derecha y la manipulo rápidamente. Pronto un mensaje semi-transparente del sistema apareció delante de mí. Podía adivinar que era antes de siquiera leerlo. Un duelo 1-1 ha sido solicitado por Kradil. ¿Aceptas?
Debajo de las letras brillantes están los botones de sí, no y una serie de otras opciones. Miré de reojo a Asuna. No podía ver el mensaje, pero parecía haber adivinado lo que estaba pasando. Pensé que iba a tratar de detenerme, pero, sorprendentemente, ella asintió levemente con una expresión rígida. ¿Cómo está bien? Esto no representa un problema para la guild. Asuna respondió a mi pregunta en voz baja como si fuera suya. Está bien. Voy a informar yo misma al líder. Asentí con la cabeza en respuesta. A continuación, pulsé sí y opté por el First Strike Mode de las opciones. Este es un duelo que se podía ganar, ya sea por darle el primer golpe limpio o por reducir el HP del oponente a la mitad. El mensaje cambió: usted ha aceptado el duelo 1 a 1 con Cradil, y una cuenta atrás de 60 segundos apareció debajo. En el momento en que el número llegue a 0, el sistema de protección de HP que estaba en vigor dentro de la ciudad se retira momentáneamente, y él y yo seremos capaces de cruzar espadas hasta que uno haya ganado. Cradil parecía haber hecho su propia interpretación del consentimiento de Asuna. Por favor vea, Asuna-sama. Voy a demostrarle que no hay mejor escolta que yo. Gritó con una expresión que apenas oculta su satisfacción, sacando su enorme espada a 2 manos de su cintura y preparándose con un sonido de traqueteo. Me aseguré de que Asuna se hubiera movido más lejos antes de que desenfundara mi espada a una mano de mi espalda. Como era de esperar de un miembro de una guild famosa, su espada se veía mucho mejor que la mía. No era solo la diferencia de tamaño entre una espada de una mano y una espada a 2 manos, pero al mismo tiempo mi espada era un arma más simple y práctica. La suya había sido completamente decorada por un artesano de primera clase. Como estábamos a unos 5 metros de distancia, esperando que la cuenta atrás terminara, la gente comenzó a rodearnos, pero no fue tan extraño. Esta es la puerta de la plaza en el centro de la ciudad y los dos somos jugadores bastante conocidos. El solista Kirito y un miembro Kobe están teniendo un duelo. Cuando alguien gritó eso, aplausos sonaban aquí y allá. Debido a que los duelos eran por lo general para comparar las habilidades con un amigo, todos los espectadores aplaudían y silbaban, ignorantes de la situación que había conducido a esto. Pero a medida que el temporizador dio cuenta hacia atrás, todo comenzó a desvanecerse. Sentí como un hilo frío pasó por mi cuerpo, como cuando luchaba contra un monstruo. Me concentré para poder leer la atmósfera alrededor de Cradil, que estaba buscando de aquí para allá con una mirada de disgusto, y examiné su postura y la forma en que sus pies se movían. Los seres humanos eran mucho más propensos a mostrar ciertos hábitos cuando estaban a punto de usar una habilidad. Si se trataba de una skill carga o defensa, o si comenzarían desde la tierra o desde lo alto. Si su cuerpo revela este tipo de información, entonces se convertirá en una debilidad crítica. La espada de Cradil se inclina un poco atrás de la mitad de su cuerpo. La parte inferior de su cuerpo también se inclinó. Era claramente una señal de que iba a utilizar un High Charge Type Attack. Por supuesto, podría haber sido una finta. En realidad estaba posando con mi espada en una postura baja y relajada, dando la impresión de que mi primer ataque iba a ser un golpe débil en la parte inferior de su cuerpo. Solo podía confiar en la experiencia y la sensación cuando busco fintas. Cuando la cuenta regresiva se redujo a un solo dígito, cerré la ventana. Ni siquiera podía oír el ruido alrededor de mí. Vi a Cradil, que rápidamente pasó su mirada de mí a su ventana y luego de vuelta. Se podría ver cómo los músculos de su cuerpo se tensaron. Entonces la palabra duelo apareció en el espacio entre nosotros y salté. Saltaron chispas desde la planta de la bota y el aire silbaba en mi hombro, como si cortara a través de él. Ni siquiera un momento había pasado para que el cuerpo de Cradil empezara a moverse también. Pero había una expresión de sorpresa en su rostro, ya que había roto sus expectativas de una baja skill de tipo defensa y carga.
El primer ataque de Kradil era, como yo lo había adivinado, un Hit Wonder Sword Charge Skill Avalanche. Si la defensa era demasiado débil, el defensor podría ser capaz de bloquear el golpe, pero no sería capaz de contraatacar de inmediato debido al impacto, mientras que el jugador que lo utiliza sería capaz de ganar tiempo para preparar su posición de nuevo, ya que la carga amplió la distancia entre ellos. Era una skill muy buena de alto nivel. Bueno, al menos contra los monstruos. Yo, que ya había leído lo que Kradil iba a hacer, opté por la habilidad de carga de tipo Sonic Leap. Si ambos mantenemos la carga, nuestras skills chocarán. Si tuviéramos que mirar solo la fuerza de la skill, la suya era más fuerte y el juego estaría a favor de la skill más pesada si dos ataques chocan. En este caso, mi espada se desviaría y su skill me golpearía, debilitándome solo un poco, pero eso sería insuficiente para poner fin al duelo. Pero yo no iba contra Kradil. El espacio entre nosotros se redujo rápidamente. Pero mi percepción había sido acelerada y se sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado. No estaba seguro de si esto era una consecuencia del sistema o si se trataba de una capacidad que los seres humanos, naturalmente teníamos. Todo lo que sé es que podía ver todos sus movimientos. La espada, que estaba inclinándose hacia atrás, comenzó emitiendo una luz naranja y se dirigió hacia mí. Sus stats deben ser bastante altos, como era de esperar de los mejores de la guild, ya que el tiempo necesario para que la habilidad iniciara fue más corto de lo que esperaba. La intensamente brillante hoja se precipitó. Si golpeo esa habilidad de frente no hay duda de que recibiría el daño suficiente para poner fin al duelo. La cara de Kradil mostró su éxtasis en su aparente victoria. Pero mi espada, con su ventaja inicial, se acercó un poco más rápido, dibujando una trayectoria verde inclinada. Golpeé su espada justo antes de que terminara su ataque. El juego calcula el daño infligido por mi espada, produciendo una chispa enorme. Otra consecuencia de la colisión de dos armas fue el Weapon Break. Solo había posibilidad de que ocurra cuando un arma recibe un duro golpe en una parte débil de su estructura. Pero yo estaba seguro de que la rompería. Armas con mucha decoración tenían una baja durabilidad. Como era de esperarse, con un sonido desgarrador la espada a dos manos de Kradil se rompió. Hubo un efecto como el de una explosión. Nos pasamos el uno al otro en el aire y aterrizamos en donde el otro había saltado. La mitad de su espada rota giró en el aire, reflejando la luz del sol, antes de enterrarse en el suelo de piedra entre nosotros. Después de eso, tanto el trozo roto como la otra mitad de lo que quedó en manos de Kradil, se quebró en fragmentos de un sinnúmero de polígonos. El silencio tomó la plaza por un momento. Todos los espectadores se congelaron con la boca abierta. Pero después de que aterrizara, me levanté, y habitualmente balanceé mi espada de izquierda a derecha. Ellos empezaron a animar. Increíble. ¿En realidad ese era su objetivo? Cuando escuché que todos empezaron a criticar la pelea tan corta di un suspiro. Aunque fuera una sola habilidad, mostrar una sola carta de mi mano no era algo que me hacía feliz. Con mi espada en la mano empecé a caminar hacia donde Kradil estaba sentado dando la espalda. Esa espalda, cubierta por la capa blanca, se sacudía violentamente. Después de enfundar ruidosamente mi espada a propósito, dije en voz baja: si quieres venir de nuevo con una nueva arma voy a luchar de nuevo, pero esto es suficiente, ¿no? Kradil ni siquiera trataba de mirarme. Se sacudió con ambas manos en el suelo como si estuviera enfermo. Pero pronto me dijo con una voz casi chirriante: renuncio. Podría haber dicho me rindo o perdí en japonés. Inmediatamente después, una fila de líneas de color púrpura aparecieron exactamente donde se habían mostrado por primera vez cuando comenzó la pelea, esta vez anunciando el final del duelo y el vencedor.
Otro aplauso resonó y luego Khalil se levantó tembloroso y le gritó a los espectadores: ¿qué están mirando? Piérdanse. Luego se volvió lentamente hacia mí. Tú, te voy a matar, definitivamente, voy a matarte. No podía negar que estaba un poco asustado por sus ojos. Las emociones en Sao se sienten un poco exageradas, pero el odio que ardía en los pesados ojos de Khalil era más temible que cualquier monstruo. Alguien se deslizó a mi lado mientras seguía sorprendido. Khalil, te ordeno como sublíder de los Knights of Blood. Te relevo de tu posición de escolta. Vuelve a la sede y permanece ahí hasta que haya nuevas órdenes. Las palabras de Asuna y su expresión eran un tanto frías, pero sentí la angustia detrás de ellas inconscientemente y puse mi mano sobre su hombro. Asuna se inclinó rígidamente y tensó un poco su cuerpo. ¿Qué? Este sonido apenas llegó a nuestros oídos. El resto, lo más probable una cadena de maldiciones, se perdieron en su boca. Khalil nos miraba. No había duda de que él estaba pensando en atacarnos con su arma de reserva, a pesar de saber que el código de la prevención del delito lo detendría. Pero a duras penas consiguió frenarse y tomó un cristal de teletransporte desde el interior de su chaqueta. La levantó, agarrando tan fuerte que pensé que iba a romperlo y murmuró Teleport Grandum. Él nos miraba con odio, incluso cuando su cuerpo desapareció en una ráfaga de luz azul. A medida que la luz desapareció, un silencio amargo se expandió en la plaza. Los espectadores parecían aturdidos por la rabia de Khalil, pero pronto se alejaron en pequeños grupos. Asuna y yo fuimos los únicos que quedaban. ¿Qué debo decir? Ese pensamiento daba vueltas y vueltas en mi cabeza, pero como he estado viviendo solo durante 2 años, nada útil me vino a la mente. Ni siquiera estaba seguro de haber hecho lo correcto. Entonces, finalmente, Asuna se apartó y comenzó a hablar con una voz frágil. Lo siento. Te metí en esto. No, estoy bien, pero ¿estarás bien? Sacudiendo su cabeza lentamente, la sublíder de la guild más fuerte dio una alegre pero débil sonrisa. Sí, creo que tengo la culpa también por forzarles normas a todos tan duramente, para limpiar el juego más rápido. Creo que no puedes hacer nada al respecto. Si no tuvieran a alguien como tú, el ritmo sería más lento. Bueno, eso no es realmente algo que un solista perezoso como yo debería decir. No me refería a eso. Ni siquiera sabía lo que estaba tratando de decir, así que empecé a decir cualquier cosa que viniera de la parte superior de mi cabeza. Así que, nadie podría decirte nada al respecto, sobre tomar un respiro con alguien tan imprudente como yo. Así es. Una parpadeó un par de veces con una expresión confusa, luego sonrió con cierta amargura y suavizó su rostro. Bueno, voy a darte las gracias. Entonces voy a disfrutar este día tanto como me sea posible. Te voy a encargar el frente. Se dio la vuelta con energía y comenzó a caminar por el camino que conducía fuera de la ciudad. ¿Qué? Hey. El frente se supone que debe tomarse en turnos. A pesar de mis quejas, pude dejar salir un suspiro de alivio y seguí el suavemente agitado pelo castaño. Capítulo 8. El aire que rodea el camino por el bosque estaba caliente. Era casi como si la sensación de oscuridad que había estado presente aquí ayer por la noche fuera solo una ilusión. El sol de la mañana brillaba a través de las ramas, haciendo pilares dorados de luz por donde las mariposas revoloteaban. Lamentablemente, estos solo son efectos visuales, por lo que no podrías atrapar mariposas incluso si lo intentabas. A medida que crujía a través de la suave maleza, Asuna dijo en broma: siempre vistes las mismas cosas. Mira mi cuerpo: una chaqueta floja de cuero negro, un par de pantalones y una camisa del mismo color. Yo prácticamente no tenía una armadura de metal equipada. Bueno, ¿y qué? Si tienes suficiente dinero para gastar en ropa, es mejor comprar algo de comer,
¿Hay una razón práctica por la que vistas de negro? ¿O es solo tu expresión de jugador? Bueno, ¿y tú? Siempre vistes esa cosa blanca y roja. Mientras hablaba, empecé a explorar el área por costumbre, sin siquiera pensar en ello. No había monstruos cerca. Pero no puedo evitarlo. Este es el uniforme de la GI, ¿eh? ¿Qué sucede? Espera un poco. Levanté mi mano derecha ligeramente y detuve a Asuna. Hay un jugador en el borde de mi área de exploración. Mientras me concentraba en el área detrás de mí, numerosos cursores verdes comenzaron a parpadear, mostrando que había muchos jugadores allí. No hay ninguna posibilidad de que ellos fueran un grupo de bandidos. Los bandidos siempre persiguen a jugadores que son más débiles que ellos, por lo que rara vez se veían en el frente, donde todos los jugadores más fuertes se encuentran. Más importante aún, cada vez que un jugador ha cometido un crimen, el cursor se volverá de color naranja y no volvería a ser verde por un largo tiempo. Lo que me preocupaba era su número. Saqué el mapa en el menú principal y lo puse en modo de presentación para que Asuna lo pudiera ver. El mapa de la zona fue reforzado por mi análisis y mostró los cursores de color verde. Había 12 de ellos. Son demasiados, asentí con la cabeza a lo que Asuna dijo. Por lo general, cuando hay muchos miembros en un grupo se hace más difícil la lucha como un grupo, por lo que 5 o 6 es el número típico. Mira ese tamaño. La multitud de luces se están aproximando rápidamente en esta dirección marchando en líneas nítidas de 2. Tal vez fueron a un calabozo peligroso, pero era raro ver un grupo uniforme tan grande en un cielo. Si pudiéramos ver el nivel de los miembros, podríamos ser capaces de adivinar lo que estaban haciendo, pero los jugadores no podían ver los nombres de otros jugadores que se habían encontrado por primera vez. Se trataba de un defecto del sistema que se puso en marcha para evitar el picking de los jugadores con demasiada libertad, pero también no deja otra opción más que suponer su nivel evaluando su equipamiento. Cerré el mapa y miré a Asuna. Tendremos que echarles un vistazo. Vamos a escondernos detrás de los árboles hasta que pasen. Sí, tienes razón. Asuna sintió con una expresión tensa. Subimos un pequeño monte y nos agazapamos detrás de un arbusto de más o menos nuestra altura. Es una buena posición para observar el grupo que está pasando. Asuna de repente miró su ropa. El uniforme rojo y blanco es muy notable en contra de las plantas verdes. ¿Qué debo hacer? No tengo ningún otro equipo. Los puntos se encontraban bastante cerca. Se lograban ver a la distancia. Perdón. Es por un rato. Abrí mi abrigo y cubrí a Asuna con él. Asuna me miró durante un rato, pero me permitió cubrirla. El abrigo no era tan bueno a la vista, pero da un bono de camuflaje grande. Con todo esto, será muy difícil vernos sin una skill de escaneo alta. Bueno, no es tan agradable a la vista, pero es muy útil, ¿cierto? No lo sé. Es HH. Están aquí. Asuna susurró y llevó un dedo a sus labios. Me acurruqué más y pude escuchar los sonidos de pasos. Pronto, pudimos ver al grupo llegar por el camino. Todos eran guerreros. Todos con la misma armadura de metal negro y traje de batalla verde. Su equipo era de diseño práctico, a excepción de una imagen visible de un castillo en cada uno de sus escudos. Al frente había 6 con espadas de una sola mano y en la parte de atrás había 6 con alabardas. Todos ellos tenían sus viseras abajo por lo que no pudimos ver sus expresiones. Mientras observábamos a los 12 jugadores marchando perfectamente, empecé a pensar que eran un grupo de NPCs. Ahora estaba seguro. Eran miembros del enorme grupo que había hecho de la ciudad en el primer piso su sede de Army. Podía sentir a Asuna contener la respiración. Ellos no eran enemigos de los jugadores normales. De hecho, podrían ser considerados el grupo que puso el mayor esfuerzo para detener los crímenes de los fieles.
pero sus métodos eran un poco bruscos. Si se dice que atacan a los jugadores naranjas, se les llama naranja por el color de sus cursores, tan pronto como los encuentren y sin hacer ninguna pregunta. Luego les quitan su equipo y los enjaulan en las mazmorras del Black Iron Palace. Los rumores acerca de cómo The Army trata a las personas que no se rindieron y no pudieron escapar son bastante tenebrosos. También eran conocidos por viajar en grandes grupos tomando el control de las áreas de caza enteras, así que era de conocimiento común entre los jugadores que nunca debes acercarte a The Army. Bueno, por lo general trabajan de la planta 50 hacia abajo, trabajando para fortalecer su grupo y manteniendo el orden, por lo que era raro verlos en las primeras líneas. A medida que observamos en silencio, los 12 guerreros fuertemente armados desaparecieron en el bosque entre los ruidos de su armadura y sus botas. Viendo a todos los jugadores que habían tenido en sus manos el software, se podría decir que todo el mundo atrapado dentro de SAO son maniáticos de los juegos, los cuales eran una raza que no tenían conexión con la palabra reglas o lo que sea. El hecho de que aún mostraban un movimiento ordenado era increíble. Incluso podría ser la unidad más fuerte dentro del The Army. Después de asegurarnos que habían salido del rango del mapa, Asuna y yo dejamos escapar un suspiro de alivio. El rumor, es verdad, le susurré a Asuna con mi abrigo todavía sobre ella. ¿Rumor? Sí. He oído en la reunión de la guild que The Army está cambiando la forma en que trabaja y han empezado a aparecer en los pisos superiores. Alguna vez fueron un grupo que estaba tratando de limpiar el juego, ¿verdad? Pero después de los daños que recibieron durante la lucha contra el jefe de la planta 25, comenzó a enfocarse en el fortalecimiento de su grupo y dejó de luchar en el frente. Así que, en lugar de entrar en el laberinto con una enorme cantidad como antes y causando un gran revuelo, han decidido enviar unidades más pequeñas, de élite y demostrar que todavía están tratando de limpiar el juego. El informe supuso que la primera unidad aparecería pronto. Así que están anunciando su habilidad. Pero, en verdad estarán bien yendo a un área inexplorada. Parecía que tienen niveles muy altos, pero, tal vez, van a tratar de vencer al jefe. Dentro de cada laberinto, hay un jefe que cuida las escaleras al siguiente piso. Ellos no se regeneran y son muy fuertes, pero la reputación y la popularidad adquirida por derrotarlos serán enormes. Sería muy eficaz como un anuncio. Así que reunieron a esas personas, pero eso es estúpido. Nadie ha visto al jefe de la planta 74 todavía. Por lo general, la gente sigue enviando grupos de reconocimiento para analizar la fuerza del jefe y sus patrones de lucha. Bueno, incluso las guilds trabajan juntas para vencer a los jefes. Tal vez están haciendo lo mismo, no lo sé. Bueno, deben saber también que ir en contra de un jefe así no tiene sentido. Hay que apresurarse. Espero que no nos crucemos con ellos de nuevo. Me levanté y me sentí un poco decepcionado de tener que dejar ir a Asuna. Asuna se estremeció al salir. Es casi invierno. Tengo que comprar un abrigo también. ¿En qué tienda has comprado esto? HMM. Probablemente fue en una tienda de un jugador en la zona occidental de Algade. Entonces llévame ahí cuando hayamos terminado de explorar. Con eso dicho, Asuna saltó ligeramente sobre el camino. La seguí. Debido al sistema, esta altura no era un problema para mí. El sol estaba casi en su punto más alto. Asuna y yo bajamos por el camino rápido, prestando atención a nuestro entorno. Por suerte, salimos del bosque sin encontrarnos ningún monstruo, y un prado lleno de flores de color azul se presentó ante nosotros. El camino se dirigió directamente a través de la pradera y el final de la zona del laberinto se mostró con orgullo. En la parte alta de la torre se encontraba una habitación enorme y un jefe custodiando las escaleras hacia el próximo piso, el piso 75. En este caso,
Si el jefe es derrotado y alguien llega a la ciudad del siguiente piso, se activa la puerta de teletransporte. Entonces este piso podría ser limpiado. La Star Team City celebra con una gran multitud de personas de los pisos inferiores que vienen a ver la nueva ciudad, y todo el lugar se pondría vivo como si hubiera un festival. En este momento, habían pasado 9 días desde que la gente había comenzado a explorar activamente el piso 74. Ya era hora de que alguien descubriera al jefe. La torre era un edificio cilíndrico de color marrón rojizo de piedra caliza. Era un lugar que tanto Asuna y yo habíamos estado en numerosas ocasiones, pero no puedo evitar sentirme intimidado por su inmenso tamaño. Sin embargo, ese tamaño solo era una centésima de Aincra. Era un deseo inútil, pero, secretamente, quería ver el castillo colosal flotando desde el exterior. No pudimos ver a la unidad del The Army, lo más probable es que ya entraron. Caminamos hacia la entrada, acelerando nuestro ritmo inconscientemente.